Génesis 4, Caín y Abel. En este relato solo se mencionan dos personajes. No se trata de que no hubieran otros, sino que el avance de la historia y de las escrituras está relacionado con estos. Mi nombre es Esteban Martínez, pertenezco a la iglesia Mi Casa y al Ministerio de Evangelismo y los invito a escuchar Volumen Café. Volumen Café. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después, dio a luz al hermano de Caín y le puso el nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, Ray, muchas Este gracias. podcast está interesante porque hemos estado debatiendo, nos equivocamos en el anterior, debatimos otra vez Y seguimos intentando. y seguimos intentando. La palabra de verdad que es muy linda, ¿no? Cada vez te enseña mucho más y más y más. Y cuando sé que está Dios en nosotros, nos abre más, si se puede decir, el espectro de nuestra información para que exista el conocimiento. Así es, para Bueno, ayudarnos hermano, a entender. Ajá, cuéntame, ahora sí, ahora ya que te pediste tiempo para buscar las palabras exactas y todo eso, ¿qué pasa con esa situación? Vamos a entender que Caín y Abel ha sido uno de los personajes, si se puede decir, más utilizados a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque sabemos que, bueno, Caín y Abel, hermanos como tal, Caín y Abel tuvieron una circunstancia sumamente, si se puede decir, fuerte, porque, bueno, sabemos que Caín mató a Abel. ¿Qué pasó ahí? Envidia, ira, falta de información, como dije yo, desprendimiento, si se puede decir, de lo que cada uno se dedicaban. Uno, a un lado había el pastoreo de ovejas y por otro lado el trabajo de la tierra. ¿Qué fue lo que estalló, si se puede decir, ese suceso tan importante que, si se puede decir más adelante, divide la historia en dos? Bueno, Ray, en lo que yo he aprendido, en lo que he podido entender a lo largo de estudiar, de escudriñar la palabra, Uh-huh. podemos darnos cuenta que era algo que no hacían siempre. Dice que aconteció el tiempo y después fueron y llevaron, cada uno llevó una ofrenda a Dios. Hay algo muy importante que podemos entender, que podemos ver a lo largo de la charla que hemos tenido, y es que los dos llevaron su ofrenda. Uh-huh. ¿Por qué la del uno fue mejor? ¿Por qué la del otro? ¿Dónde estuvo la directriz? ¿Dónde estuvo bien? ¿Dónde estuvo mal? Uh-huh. En realidad no estuvo mal en ningún punto, porque cada uno la llevó. O sea, cada uno fue obediente a lo que hizo. Lo que pasa es que uno llevó lo mejor que tenía y el otro llevó de lo que tenía. Sí, No, uno exactamente. llevó lo mejor y el Ujú. otro llevó de lo que tenía. Entonces Dios miró con agrado lo que había llevado Abel. ¿Qué conllevó con esto? Tal vez no fue que Dios habló, sino que hubo señales en el cielo, porque para que una fuera de más agrado que la otra, algo tuvo que haber pasado que uno dijo, esta fue de agrado para Dios porque... Claro, mira, partimos de lo que estábamos hablando antes cuando el micrófono estaba apagado. Quizás hubo un problema de directrices, quizás hubo un problema de entendimiento, porque bien es cierto, como bien lo acabas de decir, los dos llevaron su ofrenda. Uno escogió lo que tenía, lo mejor que escogía, y el otro dio todo lo que tenía, o sea, o lo primero que tenía. Que en este caso, Dios, o en este caso, perdón, el Señor, como dice la palabra, escogió en este caso a Abel. Sí, tendrá sus razones y tendrá su porqué, pero como yo lo estaba diciendo, y no quiero ser de repente fuerte con lo que van a escuchar, pero es que para mí yo creo que fue un problema de malinterpretación, porque no creo que en el corazón de Caín existiera de repente esa mezquindad, como quizás puede verse. Y si se existía, entonces ya estaba condenado a eso, ¿no? Bueno, digamos que lo que tú dices en ese punto de vista es totalmente cierto, pero también tenemos que mirar que Dios siempre habla. Hay algo en lo que quiero ser enfático y es que Dios siempre habla, Ray.
Él siempre te dice qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. En ese momento Dios se acercó a Caín y le dijo: Caín, he notado que ha caído tu semblante. O sea que ya el rostro de él ya comenzó a nacer una semilla de amargura, una semilla de envidia, una semilla de enojo. Y Dios siempre es fiel. Desde el principio Él le dijo: no coman la fruta. Ahora viene y le dice: Caín, tu semblante ha caído, estás haciendo mal. No dejes que eso se enseñoree en tu vida. O sea, no dejes que esa raíz crezca. Sino, no explícitamente, pero le está diciendo: en tu próxima ofrenda actúa de una manera mejor. Versículo 7. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está en la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Lo que estás comentando. Totalmente. Entonces, si miramos, como te digo, el punto de vista que tú me dices, pero él hizo bien, sí, está bien, llevó también su ofrenda, pero ahora le está diciendo algo que está mal. Lo que está creciendo en él, le dice: evita que esto crezca en tu vida, evita que, y lo vemos a nosotros, o sea, a nosotros como personas. Creo que si todos pasamos por una mala situación o por un momento difícil, siempre habrá una palabra de Dios que te dice: no permitas que eso que está pasando en tu vida crezca, no permitas que esa rama de amargura crezca, que se enseñoree de ti. Por lo contrario, aún en el enojo, aún en la tristeza, aún en medio de todo eso, siempre podemos enseñorearnos de él. Desde el principio, Dios nos dijo que podíamos dar un mejor fruto, y si no lo dábamos, y si eso traía consigo una consecuencia, también nos dio una salida. Así es. El Señor posteriormente le pregunta a Caín, antes, Caín y Abel salen al campo, lo llaman y pasa lo que pasa. Caín mata a su hermano. El Señor posteriormente le pregunta a Caín: ¿qué has hecho? ¿No? Él intuyó, porque hay una parte muy bonita o que me marca mucho, que dice: la tierra se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra la sangre de tu hermano, bien es cierto. Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y lo maldice, ¿no? Y lo destierra, si se puede decir, lo aparta de esa tierra prometida y lo lleva a otro sitio. ¿Qué pasa con Caín después? Yo siempre me he preguntado eso. O sea, ¿qué pasa en la historia, en la parte de Caín? Más adelante, claro, vemos la descendencia de Caín y todo ese tipo de cosas. Pero tuvo que haber sido muy horrible, ¿no? O sea, que desprenderte de tu hogar, desprenderse hasta, de su zona de confort, como hoy día se le comenta. Todo por una desobediencia. ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate que más allá puedo ver que Caín tuvo temor en su corazón. Dice: Señor, si me voy de este lugar, podré morir. Y él le dice: no te preocupes, pondré una marca sobre ti que no pasará nada. Y vemos que se enseñorearon de la tierra. O sea, la generación de Caín, ¿a qué se dedicó? Se dedicó a enseñorearse de la tierra. Dice que se dedicaron al bronce, al hierro, a la música. O sea, se dedicaron a vivir en la tierra. Se dedicaron a trabajar para ella. Así es. Siempre con lo difícil que era trabajar, la verdad, porque la palabra es clara en algo, y es que en el principio era muy difícil trabajar de la tierra. Pero también podemos ver algo, y es que cuando tú no obedeces la palabra de Dios y decides tomar tu propio camino, tu historia no tendrá un camino largo. Tu historia tal vez podrá ser muy corta. Así es. ¿Por qué? Porque llega hasta la truncada, llega hasta la quinta generación. Por todo lo contrario, ahora viene la generación de Set, y vemos que es una generación que siempre trata de agradar a Dios, dice la palabra que alaban, que lo buscan, que no pasa con Caín, sino todo lo contrario. Su amargura, o sea, esa raíz de amargura todavía siguió creciendo en ellos, porque ninguno buscó el rostro de Jehová, ninguno lo alabó. ¿Por qué? Porque creció eso en ellos. Fíjate que si nosotros lo miramos, en el pueblo de Israel pasó exactamente lo mismo. Cuando tuvieron a Jesús, mancharon sus manos de sangre, y el pueblo de Israel fue exiliado por no haber aceptado al Hijo de Dios. O sea, ahí se cumple también la palabra. Cuando nosotros no lo aceptamos, somos exiliados de Él. Siempre Dios es fiel. ¿En qué es fiel Dios? Que si tú lo buscas, que si tú crees, que si tú amas, que si tú le das lo mejor de ti, Él siempre te prosperará. Ahora, miramos que los hijos de Israel, cuando fueron sacados,
en su primer exilio, hay algo que todos podemos decir, y es que un judío donde llegue prospera. Una persona que ama a Dios siempre al lugar que llegue va a prosperar. Buenísimo, bueno, pero este hombre se nos adelantó a 35 No, podcasts no, más allá cuando salieron los israelitas, en Éxodo. Pero bueno, cuéntanos algo. Hablaste de alguien muy importante que también aparece en este capítulo, que es Set. Ese segundo, o un tercer hermano, o el segundo hermano realmente de Abel, ¿no? Nace. Y de ahí parte de que tiene familia y al parecer tiene un hijo que se llama Enos, ¿cierto? Cierto. Y de ahí empieza algo muy interesante que dice: fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Hombre, así Fíjese es. que entonces se pudiese ser que esa fue la semilla, ¿no? De lo que era el evangelizar, el llevar la palabra. Llevar la palabra. Ray, algo muy importante que comentábamos ahorita, y era que Dios si podemos notar, vivieron ahí abajo. Después de Set comienza a contarnos las historias de cuánto vivió cada persona, cuántos años. Y es muy importante esto porque nos enseña que por qué quedaban muchos, o sea, por qué vivieron tantos años. Porque es que yo trataba de enseñarle a mis hijos, a mis nietos, a los que venían después: hey, en realidad sí hay una tierra prometida. En realidad sí está Dios. La consecuencia de Caín fue esta. La consecuencia de ellos fueron esta. Pero nosotros alabamos el nombre de Jehová, siempre creyendo en que Él nos volverá y nos llevará a la tierra prometida. Y siempre que analizamos eso, siempre que vemos eso, ahí es donde realmente, cuando tu descendencia crece, cuando tu descendencia es guiada bajo la senda de Dios, siempre habrá un fruto, siempre habrá un árbol, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que me parece interesante que tú estás diciendo, que yo creo que ese tiempo, esa prolongación de vivir, era como que para que no existiera el telefonito roto, ¿no? Como para que la crianza, si se puede decir, y todos los lineamientos sean consecuentes, ¿no? De generación en generación. Porque no es lo mismo que tú le comentes a alguien, una generación de que viven 50, 60 años, a que tengas una vida más prolongada cuando tuviste la posibilidad de ver, desarrollar, somatizar toda esa vivencia y trasladarla a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones, total. O sea, hay un dicho por ahí, dicen que los nietos, ¿verdad?, se fifarran la riqueza de los abuelos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque literalmente nosotros, el abuelo la trabajó, el papá más o menos la vivió, pero el hijo ni por ahí, no le prestó atención a cómo se hizo, con qué sudor se hizo. A cambio, nosotros decimos, ¿sabes qué? Por consecuencia nosotros vivimos en este lugar. Así es. Le estamos enseñando a los que vienen que tenemos una promesa, que tenemos un Dios que cree, que hay un Dios que existe y que nos tiene una tierra prometida para nosotros. Y ellos estaban viendo lo que estaba pasando alrededor, porque mira que la palabra comienza a enseñar que la maldad comenzó a multiplicarse demasiado. Y para que tú ver que la maldad se multiplique y no llegue a corromper tu corazón, tú debes tener enseñanzas. Y no solo enseñanzas de escritura, sino enseñanzas vividas. ¿Sabes cuándo tus hijos, mis hijos y los hijos de mis hijos van a ser más fundamentados en la fe? Cuando nosotros se los enseñemos, no solo de palabra, porque dice: no solo de pan vivirá el hombre, y pan significa palabra de vida, y dice: no solo de la palabra de vida, no solo de lo que está escrito vivirá el hombre. ¿Sabes también de qué vivirá? De tus historias, de mis historias, de las historias de mi esposa, de las historias de tu esposa, porque en esas historias está Cristo vivo, y mientras Cristo esté vivo en nuestras historias, nuestras nuevas generaciones, las que vienen caminando, no se apartarán de Él. Excelente. Porque no solo en las que están escritas, sino también las que vivimos a diario como personas. Buenísimo, hermano. ¿Cómo lo pasaste? Excelente, Ray. ¿Te gustó? Me fascinó. ¿Salió? Me encantó. Buenísimo. Gracias, a toda la gloria para Dios siempre, primeramente. Amén, amén. Saludos para las oyentes por allá que están en expectativa. A su esposa, a Dani, Carlotica, a la niña. Se comió el rolo helado, muy rico, y después una chupetica. Un beso y un abrazo.